Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar al doctor Jaime Costales, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, psicólogo político y analista. Lo invitamos para analizar el momento que está viviendo el país del cierre del 2025, cómo enfrentar un problema grave como es la inseguridad, la violencia, y también cómo se aprovechan especialmente sectores políticos, precisamente de ese estadio de cosas, de la pobreza, de la miseria. ¿Cómo enfrentar en estas condiciones, doctor Jaime Costales? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo muy cordial para usted. Es una pregunta de fondo porque toca un problema que le atañe al país y a gran cantidad de países del mundo. Ninguna sociedad ha logrado la eliminación total de la pobreza, ni creo que la pueda conseguir, si bien hay países como los del norte de Europa que han logrado democracias sólidas con estructuras económicas muy eficientes, lo cual ha redundado en un nivel de vida altísimo para la mayoría de la población. Sin embargo, en el caso del Ecuador y de Latinoamérica, la situación es muy diferente. La marginalidad, la pobreza, las estructuras desigualitarias son tan rotundas, tan hirientes, que convocan a que los mejores esfuerzos de la sociedad, no solo del gobierno, Miguel, vayan en dirección de disminuir esas brechas que provocan tanto sufrimiento en la población. Ahora, como psicólogo social y político, siempre insistiré, Miguel, que la raíz de la situación está en la necesidad de una modificación evolutiva de la conciencia colectiva para que nos ocupemos de resolver esa problemática tan dolorosa y profunda. Hace más de 25 años, Miguel, publiqué un libro en mi primer estudio de la psicología social del Ecuador, con un título que resulta por lo menos sorprendente, pero incómodo en el buen sentido de la palabra. El mendigo despierta, se titulaba ese libro. Y es el hecho de que a lo largo de la historia, gran parte de la ciudadanía ecuatoriana ha asumido sin darse cuenta una mentalidad de víctima que es explicable por una serie de derrotas territoriales y problemas políticos, económicos, sociales, de la estructura desigualitaria tan grave que ha vivido el país, pero que le condena, si no nos damos cuenta, en la necesidad de curar esas heridas psicológicas, le condena a buena parte de la población a creer que no puede tener un mejor destino y caer en una actitud de dependencia emocional de los milagreros, sean religiosos, sean esotéricos, sean políticos, pensando que no puede la propia población encontrar soluciones alternativas para mejorar la vida. Entonces, tiene que haber una inversión social gigantesca combinada, Miguel, entre los esfuerzos del gobierno con una forma de intervención muy inteligente, una forma de ayuda inteligente que reduzca la dependencia emocional de la gente al Estado y a los milagreros, que son la base de la manipulación del populismo, por ejemplo, en la política, y del fanatismo religioso, del fanatismo extremo deportivo, etc. Entonces, la gran inversión social que necesitamos hacer es una psicopedagogía social que nos saque de esa mentalidad derrotista para construir una sociedad de más alto nivel en todos los sentidos. Usted siempre nos remarca un tema que es vital: cómo lograr conciencia colectiva para entender los momentos que vive el país, porque así como usted citaba el libro El mendigo despierta, usted también publicó un libro muy ilustrativo que reflejaba en América Latina cómo estos populistas y demagogos le han atrapado a los pueblos, alegres sátrapas, recuerdo. ¿Cómo conectar esto para que esa conciencia colectiva se despierte? Justamente lo que usted menciona, Miguel, el enlace que se produce entre los manipuladores del poder político, los demagogos, sean de derecha o de izquierda, estos sátrapas a los que hace referencia de la novela mía del 2005, se alimentan, se nutren en su poderío precisamente de esa mentalidad dependiente, derrotista, que
técnicamente se le denomina desamparo aprendido. Y el desamparo aprendido, Miguel, nace del maltrato sistémico, una sociedad maltratante que produce familias maltratantes, que produce barrios maltratantes, ciudades maltratantes, y la comunidad en conjunto de un país se establece alrededor de formas de maltrato diversos. Eso va a provocar la reincidencia de la mentalidad de desamparo aprendido. Y eso técnicamente, Miguel, produce una baja del mayor tesoro psicológico que tienen las personas y los pueblos, y que se llama resiliencia. La resiliencia es la capacidad de enfrentar con valentía, con heroísmo, con inteligencia creativa, enfocándose en las soluciones a los graves problemas que adolecen a una persona, a una familia, a una comunidad, a un país, ¿no? Entonces, cuando la resiliencia es baja, estamos en el desamparo aprendido. Entonces, la buena parte de la población espera milagros políticos, milagros religiosos, milagros de todo orden, y no se da cuenta de que ella misma tiene dones, capacidades, talentos, recursos para por lo menos intentar salir de la situación, y en un trabajo sinérgico, ¿no?, lograr que poco a poco evolucione positivamente la sociedad saliendo de ese desamparo. Pero justamente por eso la gran parálisis social que hay en los países, y en el caso concreto que usted menciona, el Ecuador, es el uso malicioso que hacen estos sátrapas infames de esta conciencia de desamparo, esta conciencia enferma, que les hace creer a los pueblos que esos milagreros sátrapas son la grande solución. Y lo estamos viendo en toda Latinoamérica: el naufragio de Venezuela, el naufragio de Nicaragua, el naufragio terrible de Cuba, que antes se presentaba como el gran modelo inspirador para supuestamente alcanzar la justicia, la libertad y demás, nos demuestran que otro tiene que ser el camino. Y hay una propuesta audaz, Miguel, que usted comprenderá. Es necesario entender que, si bien el socialismo autoritario, las ideas comunistas han sido rotundamente demostradas en la historia que no llevan a ningún buen puerto, sino que más bien producen todo lo contrario a la promesa que decían. Producen opresión en vez de libertad, producen pobreza en vez de mejoramiento de las condiciones sociales, producen control absoluto de la conciencia de la gente en vez de la libertad que prometían, producen formas terribles de dominación. Pero a la vez, la sociedad de mercado exacerbada, que se centra solo en un consumo desaforado y que está atada a la comparación social en las redes, produce enorme sufrimiento, distancias sociales y demás. Entonces, tenemos que con audacia proponer un nuevo sistema más avanzado que sobrepase y supere a estos dos sistemas predominantes en el siglo XX y en el XXI. Tenemos que lograr una sociedad liberal, pero mucho más avanzada, que recupere esa visión empática y lo que llamaba Gandhi la simplicidad voluntaria, para alejarnos de ese estrés terrible del consumo que se exacerba sobre todo en diciembre, pero que está presente en todo el año. Entonces, audazmente tenemos que proponer una nueva sociedad, y yo propongo provisionalmente que se le llame personalismo sinérgico, para ir más allá del capitalismo y del comunismo fracasados. Y ese personalismo sinérgico, Miguel, implica que hay que, por supuesto, mantener y profundizar las libertades individuales, las joyas de oro, digamos, del liberalismo, la defensa del individuo, de su identidad, de su autonomía, de su libertad, la propiedad privada, etcétera. Pero a la vez tiene que ser sinérgico, entonces volcarse generosamente a la ayuda social inteligente que permita, sobre todo a las capas más pobres y marginales, encontrar mejores niveles de vida. Ese es el enorme desafío que tenemos que seguir avanzando, Miguel, para enfrentar estas dolorosas circunstancias que vive el país y gran parte de la humanidad. ¿Y qué hacer frente a un problema complejo, inédito, que vive el Ecuador, en medio de un conflicto armado interno, una guerra contra los grupos delincuenciales organizados que son transnacionales, el narcotráfico, la minería ilegal, la narcopolítica que están vinculados con estos sectores, incluso el uso de menores para el sicariato? ¿Cómo enfrentar este fenómeno de seguridad, pero también social? Hay varios elementos que tomar en cuenta, mi estimadísimo Miguel. Primero que nada, el Estado tiene legalmente el uso de la fuerza,
y en una situación tan crítica como la que tiene el país, indudablemente la intervención del Estado con la fuerza para regular la violencia delincuencial transnacional y la narcopolítica desgraciadamente es una necesidad ineludible, pero la sociedad en su conjunto tiene que reconstruirse en una línea no violenta. Entonces, si bien el Estado tiene la obligación de refrenar a través de la policía y de las Fuerzas Armadas, regular, controlar y disminuir esto de la manera más eficiente posible, manteniendo, por supuesto, las líneas de respeto, ¿no?, básicas que se reconocen en el derecho internacional y en el derecho también interno del país. Pero tenemos que admitir que no se puede dialogar con flores, con ese tipo de movimientos que son tan destructivos para el país. Recuerdo que cuando hubo la guerra con el Perú, un extraordinario militar que fue el general José Gallardo Román, a quien tanta gratitud le debe el país, por cadena nacional de televisión dijo con la serenidad que le caracterizaba a ese gran general, que en vista del ataque peruano no les podíamos esperar con un lecho de rosas. Hubo que pelear, defenderse activamente y victoriosamente para ventaja del Ecuador. Nuestro ejército logró derrotar a los invasores. Entonces ahora hay una invasión mucho más grave, que es la de la narcopolítica y de este tejido terrible, corrosivo, este cáncer, más aún, peor que el cáncer y el SIDA, digamos, peor que la pandemia del COVID-19, es la invasión de la narcopolítica transnacional y de estos grupos delincuenciales organizados. Entonces el país tiene que enfrentarles con firmeza. Pero en el fondo de la situación hay que hacer una reconstitución de la conciencia colectiva, justamente en dirección a una autodefensa propositiva, positiva, que le saque al país de este marasmo. Y para eso necesitamos ayuda internacional, indudablemente, no lo podemos hacer solos. Y tiene que haber una intervención eficiente del Estado, pero a la vez una inversión social extremadamente inteligente, también con ayuda internacional, porque si el presidente y su equipo le explican a las entidades internacionales financieras como las de Naciones Unidas, el Banco Mundial, etcétera, van a entender la necesidad de que se haga una inversión internacional inmensa, porque el país es un lugar estratégico para toda esta transnacionalización de la droga y de la violencia política vinculada al narco. Entonces, no solo es estratégico para el Ecuador, es estratégico para América Latina e incluso para el mundo, lograr regular, disminuir significativamente estos problemas de la violencia delincuencial transnacional en el Ecuador. Así que tiene que ser un proceso sinérgico del país internamente, pero también con un apoyo inteligente y masivo económicamente de entidades internacionales que entiendan el problema. Eso implica que el Ecuador golpee las puertas de ayuda, porque solos va a ser difícil. Primero, el tema de la seguridad, el tema de los grupos delincuenciales organizados, cómo enfrentarlos, sino también en lo social, porque hay que trabajar mucho precisamente para que el Estado llegue a esos sectores menos favorecidos antes que lleguen los grupos delincuenciales que tienen mucho dinero ilegal. Así es, por eso tiene que ser una estrategia supremamente inteligente de respuesta nacional con ayuda internacional eficiente y masiva, en fondos no reembolsables además, porque el Ecuador tiene que persuadir, y eso es una gestión de la Cancillería, pero también del liderazgo del presidente, persuadir que no solo gana el Ecuador mejorando la situación interna al disminuir la violencia delincuencial y de la delincuencia transnacional, sino que a la vez es un ganar-ganar para Latinoamérica y para la humanidad entera, porque al controlar este foco tan peligroso que se está generando en el país, pues también se beneficia a Latinoamérica y se beneficia a Europa y se beneficia a los Estados Unidos. Entonces, en esa estrategia vendedora, en el buen sentido de la palabra vendedora, pues el Ecuador podría posicionar una respuesta de ayuda, pero que no sea dadivosa en el sentido de esa mentalidad de mendigo, sino de una cooperación sinérgica inteligente en la que también el Ecuador contribuye, pero que necesita, por supuesto, una intervención internacional de apoyo generoso en fondos, en estrategias, en tecnología, en recursos, para poder ir regulando este mal tan terrible
que es además herencia de esa mentalidad perversa del socialismo siglo XXI. O sea, quienes abrieron las puertas a esa intervención maliciosa del peor de los imperios de la historia, que es la narcopolítica, pues fue justamente el gobierno de Correa. Entonces, que se hagan cargo del daño que hicieron al país y por lo menos guarden silencio y no estorben en el intento que tenemos que hacer generosamente y valientemente los ecuatorianos con ayuda internacional para enfrentar este dilema terrible. En ese sentido, ¿cómo operar estos cambios que permitan vislumbrar mejores días para la mayoría de ecuatorianos? Tiene que ser una estrategia multidireccional, no solo la intervención del Estado, no solo la cooperación internacional, sino también la respuesta ciudadana. Y lo que yo insisto obsesivamente, en el buen sentido, Miguel, porque hay que llover sobre mojado si se quiere persistir como la gota de agua que va perforando la roca. Necesitamos hacer una psicoterapia colectiva que le devuelva al ecuatoriano promedio la confianza en sí mismo, mejore su autoimagen, su autoestima, eleve su capacidad de resiliencia, su respuesta heroica para enfrentar la adversidad sinérgicamente con la ciudadanía en su conjunto y también con el Estado, ojalá tendiendo puentes constructivos en vez del enfrentamiento fratricida que hay adentellados en la política, y podamos construir juntos esa salida generosa, inteligente, con una conciencia de que no somos mendigos, sino que somos ciudadanos que merecen una vida decente, que merecen vivir en un país pacífico, que merecen una democracia madura y próspera. Y todo lo que está sucediendo en Latinoamérica es una alerta. Entonces, la disminución de la presencia del socialismo siglo XXI, que ha sido un sistema altamente corrupto, violento, genocida, asesino de sus pueblos, expulsador de las multitudes, como en el caso de Venezuela, millones de gentes saliendo desesperadamente a buscarse la vida afuera. Todo eso tiene que ser superado en una instancia democrática más estructurada, más madura, más eficiente, que disminuya radicalmente la pobreza, pero sobre todo que nos saque de la pobreza mental, que es la que nos condena al retraso y a creer que no somos capaces de mejorar la vida personal, familiar y social. Ahora, vamos a ir a una cadena oficial y volvemos con el doctor Jaime Costales, psicólogo social y político catedrático de la San Francisco. Quiero dejar planteada una inquietud: ¿cómo impulsar esta psicoterapia colectiva? ¿Cómo alertar a América Latina si hay un cambio político en la dirección del manejo de los países? ¿Cómo asumir este desafío y atender a las mayorías de nuestros pueblos? La academia y volvemos, 7 de la mañana. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. ¿Te imaginas abrir la puerta de tu casa propia? Con tu casa Miti Miti, ese sueño está más cerca. El gobierno del Nuevo Ecuador invierte $500 millones para pagar el 50% de la tasa de interés de tu vivienda. Crédito al 4.99%, hasta 25 años plazo. Solo necesitas el 5% de entrada. Requisitos: ser ecuatoriano, no tener casa propia, buen historial crediticio. ¿Cómo acceder? Ingresa a mit.gov.es/miti-miti. Elige tu proyecto, haz la precalificación. Si tu crédito se aprueba, tu casa es una realidad. Ya son 6.970 viviendas financiadas en todo el país. El crédito Miti Miti es quizás la alianza estratégica público-privada más importante que tiene el país. El BID está firmando lo que va a significar $500 millones. El gobierno del presidente Noboa aporta estos $500 millones para acceso a vivienda. Tenemos proyectos de Miti Miti en todas las ciudades del país. Lo que nosotros esperamos es que haya mucho más acceso a vivienda digna de este tipo. Con el Nuevo Ecuador, tu casa propia es posible. El Nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia.
7:02 a.m. en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Diálogo con el psicólogo social y político catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, doctor Jaime Costales. Doctor Costales, usted decía, hay necesidad en América Latina de impulsar una psicoterapia colectiva, impulsar la capacidad de resiliencia y esta alerta que tiene América Latina. ¿Por qué los países han resuelto dejar de lado esta corriente malsana en la región del socialismo del siglo XXI para encontrar otros derroteros? Hay razones de fondo, Miguel. Primero, por los resultados que sobre la sociedad produce el odio como vía política. La lucha de clases implica el odio mutuo y la búsqueda de la aniquilación entre los diferentes. Y eso da como resultado una sociedad fracturada profundamente, lo cual redunda en que la economía naufrague, colapse y la estructura social se debilite tanto que termina siendo un país el que sigue esa línea, y lo hemos visto en la historia desde la Unión Soviética y todos los ejemplos que se han vivido. Un país condenado a vivir bajo una forma de tiranía brutal, peor que la de los nazis incluso. Entonces, al ver que el fracaso global de la economía, de la sociedad, la destrucción interna, psicológica, social que se produce en ese sistema hace tanto daño, y que la promesa de libertad, de igualdad, del fin de la opresión, más bien produce los efectos contrarios, creando el sistema más opresivo de la historia. Entonces la gente empieza a aprender que ese no es el camino. Pero a la vez, Miguel, hay que estar muy alertas, porque cuando gana la derecha, si se mantiene en su visión solamente empresarial, de lucro, no logra ver la óptica entera del dilema social que cada país vive. Entonces también pueden fracasar y seguir produciendo marginalidad, estructuras altamente injustas, acaparamiento en zonas limitadas de la sociedad de gran riqueza y capas enormes de pobreza. Entonces, también hay que superar esa óptica solamente empresarial, y por eso es que yo propongo un modelo más avanzado y nuevo, lo cual suena audaz y utópico, pero es necesario ver que en la historia de la humanidad hemos tenido que inventarnos sistemas más avanzados cada vez. Eso es uno de los destinos y de las obligaciones que tenemos los seres humanos. Por eso es que yo, con respeto pero con frontalidad, propongo tanto al presidente Noboa como al presidente Kast de Chile y a toda la gente que ha ganado de la derecha y está ganando Latinoamérica, que se saquen las gafas empresariales y se pongan las gafas de un país, las gafas o los visores, la lente de Latinoamérica y de la humanidad, para ver mucho más allá de la dimensión del lucro y de solo la estructura económica, ¿no? Porque cuando se toman medidas solamente con lógica macroeconómica, se puede producir grandes dolores sociales y crisis internas de las que se aprovecha el populismo de izquierda, y si fracasan estos gobiernos de derecha, puede haber una nueva ola de socialismo siglo XXI, o como le quieran llamar, en pocos años más, y se va dando un ciclo recurrente de hundimiento de la sociedad en vez de encontrar una prosperidad. Por eso yo creo que más bien la línea que nos da la demostración activa, heroica de María Corina Machado es el camino, que está muy cercano al de Mandela, al de Martin Luther King, al de Gandhi. Una mujer que ha demostrado heroicamente que se puede enfrentar a la peor dictadura de Latinoamérica y ganarle limpiamente las elecciones, pese a todas las desventajas, a las manipulaciones, a la mentira, al odio, a la persecución, y ha logrado ahora coronar todo ese esfuerzo con el premio Nobel tan merecido, el premio Nobel de la Paz, sin necesidad de insultar, ni siquiera de elevar la voz para gritar como hacen los estentorios ridículos del socialismo siglo XXI. Entonces, el camino es ese reencuentro generoso al interior de la sociedad, y en vez de la lucha de clases, Miguel, hay que proponer la sinergia de clases, el encuentro de los diferentes, la cooperación inteligente para solucionar en un sistema de resolución creativa de conflictos con las técnicas del ganar-ganar, donde la mayoría de la población obtiene ventajas de ese acuerdo generoso, heroico, inteligente, creativo,
para solucionar los grandes dilemas sociales. El camino, quiero insistir una vez más, es la no violencia, y eso lo digo como clínico social, porque la no violencia es una forma de intervención sobre la sociedad que busca soluciones y no aniquilar al enemigo, sino como quería Gandhi, convertirlo en compañero de camino, convencerle de que hay grandes metas que nos convienen a la mayoría y que podemos cooperar juntos en vez de odiarnos, en vez de perseguirnos, en vez de aniquilarnos. El camino es la no violencia activa y la construcción de un personalismo sinérgico que sobrepase las taras terribles del socialismo autoritario, del comunismo, y las taras y deficiencias también terribles que tiene solo la visión puramente de lucro, que es típica de la derecha. Esto implica sacar de la mendicidad a estos sectores pobres y de miseria y no mantenerlas en las mismas condiciones. El caso de Venezuela, esa diáspora de la salida de 8 millones de venezolanos y una situación interna calamitosa, no solo por la violación de los derechos, las libertades, sino mantener en la miseria extrema al pueblo venezolano. En medio de esa mendicidad hay sectores que agachan la cabeza y que admiten y admiran al dictador. O sea, ¿cómo salir de eso? Sí, justamente, Miguel, el negocio de estos terribles manipuladores es provocar tal desamparo, tal conformismo, tal derrotismo, que la gente en ese derrotismo cree que no puede hacer nada y se paraliza en la inacción, acepta. Y más aún se produce lo que yo afirmo, un síndrome de Estocolmo colectivo. Entonces, paradójicamente, por sobrevivencia psicológica, de manera inconsciente, buena parte de la población se enamora del opresor, del tirano, del abusivo, del asesino, como sucedió en Estocolmo, y ahí en el asalto a un banco, los secuestrados se fascinaron y terminaron casi comprendiendo, casi acolitando, como se diría en ecuatoriano, a los secuestradores. Entonces, estos desgraciados que oprimen a sus pueblos se convierten en secuestradores de toda una nación, y parte de la población en su desesperación se enamora y se fascina de ellos, cayendo en ese síndrome de Estocolmo colectivo, que es una proyección de dependencia psicológica patológica a esa autoridad malsana, terrible, que les estafa, les roba, les oprime, les explota, les margina y les expulsa incluso en masas del país. Ese es el negocio por el que sobreviven las tiranías, tanto de derecha como de izquierda, ¿no? Pero sobre todo las de izquierda, que han sido tan nocivas en los últimos años en Latinoamérica, como queda demostrado. Y por eso se necesita un despertar colectivo de buena voluntad, una intervención, y por eso estamos poniendo en las redes de la universidad pequeñas pastillitas de video en que nos ayudan a entender que cada uno de nosotros tiene la dignidad, el talento, las posibilidades de contribuir para mejorar su propia vida, por supuesto, la de su familia, por supuesto, pero también la de la comunidad. Ese es el personalismo sinérgico, que cada ecuatoriano se sienta digno y merecedor de cooperar en la construcción de un país próspero, estable, democrático y libre como el que nos merecemos. Eso nos saca del desamparo. Lo que hacen los grandes manipuladores, estos sátrapas terribles, estos esperpénticos que caminan sobre sus países como elefante en cristalería, con el perdón de los elefantes por la comparación, por supuesto. Pues esto lo que hacen es humillar tanto que producen lo que en psicología social, Miguel, se llama fatiga de la compasión. O sea, la gente se cansa de tener compasión consigo misma y con los demás, y se derrota y se deja explotar y se queda en una parálisis, de una inacción que le condena a repetir el ciclo y a perpetuar las dictaduras o los abusos de poder. Por eso tenemos que lograr un gran despertar colectivo, un esfuerzo sinérgico entre la academia, los medios de comunicación, las organizaciones ciudadanas del Estado, porque es una situación de emergencia. Necesitamos despertar para salir de ese síndrome de Estocolmo y activar toda la capacidad creativa, pacífica y no violenta, democrática, para construir el país que merecemos. Esto pasa también, doctor Jaime Costales, por mejorar los niveles de educación, porque un pueblo educado al final discierne y dice, no, me están engañando y no quiero seguir obnubilado de estos, como en su libro, de estos sátrapas que simplemente lo que han hecho es mantenerle en ese nivel de ignorancia a los pueblos.
Ciertamente la educación es algo estratégico, Miguel, pero no solamente a través de la escuela, el colegio, la universidad, sino que tenemos que hacer, y lo que estamos haciendo en este diálogo es un esfuerzo en esa línea, mi estimado Miguel, psicoeducación colectiva y una psicoterapia colectiva para acelerar a través de los medios y de las redes, penetrando profundamente en la conciencia colectiva para lograr poco a poco ese despertar evolutivo que nos haga volvernos protagonistas constructivos, pacíficos, inteligentes y eficientes de una democracia madura, próspera, libre, estable, alegre, como la que merecemos tener. Y ese es un cambio educacional que tenemos que hacer aceleradamente, porque si solo dejamos en manos del sistema educativo, eso nos tomará 3 generaciones y tenemos que acelerar, porque 3 generaciones son 45 o más años. Necesitamos hacer esto en 5, en 10 años, emergentemente, con una inversión social inteligente, y no me cansaré de repetir una y otra vez e intentar y seguir intentando y machacar hasta lograr esa transformación del despertar colectivo, que es la gran revolución pacífica que nos merecemos para salir justamente de esas satrapías, de esas manipulaciones perversas que tanto daño nos han hecho. Bien, como siempre, muchas gracias por ilustrarnos, por abrir los ojos de lo que debiéramos hacer en el país, tomar conciencia colectiva de una realidad y no manipulados, enceguecidos por políticos demagogos y populistas que tanto daño le han hecho al Ecuador y a América Latina y al mundo. Al doctor Jaime Costales, psicólogo social y político, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, muchas gracias por su participación en la revista de Opinión Democracia. Un gran abrazo a usted, Miguel, y a toda su audiencia. Muy amable. 7:13 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con la doctora Stephanie Macías, analista política, sobre el significado del triunfo de José Antonio Kast en Chile, el candidato de la derecha en ese país sudamericano. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Esta Navidad con Pacificar, por tus compras desde $300, participas